Ahora con ustedes, Escuela Bíblica, con su orador, Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, cumplimientos proféticos múltiples. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora. Su programa Fe en Acción con ustedes. Hoy nos corresponde iniciar una nueva serie de profecías y eventos finales que están en la Santa Palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda aumentar su fe para cuando Cristo venga y saber que Dios tiene el control de cada uno de los eventos y sucesos que acontecen tanto en el planeta como en nuestra vida. Y antes de empezar esta serie, vamos a implorar la presencia de Dios a través de una oración. Dios nuestro que estás en los cielos, imploramos tu ayuda, imploramos que tú seas con nosotros, que ayudes a cada auditor que está sintonizado a esta radio en esta mañana, que tú seas con nosotros y que el mensaje puedas tú dirigirlo, tus profundidades y tu inmenso amor. Quédate con nosotros y bendice a cada persona que escucha. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios para el mensaje de hoy, en este día, miércoles 21 de marzo del año 2007, iniciamos la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Ayer fue el día de Luna Nueva, o sea, el 19 y el 20, y hoy, iniciando ya el mes, según el calendario divino, vamos a tocar el tema cumplimientos proféticos múltiples. Vamos a ver los mensajes que Dios tiene a través de la Biblia, a través de las profecías. En 1 Pedro, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 24 y 25, dice así la Santa Palabra. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, Dios nuestro, permanece para siempre. Qué hermoso pensamiento aquel que está ilustrando el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo. Y nos muestra de que la gloria, lo terreno, la hierba, todo eso se seca y se cae. Pero hay algo que no va a terminar, que es la palabra de Dios. Y va a permanecer para siempre. Todo lo que Dios realiza es eterno y es bueno. Y también su palabra, la que nos da la vida, la que nos da la fuerza, la que nos da la creencia en que hay un Dios, un Salvador, que nos ama y ha entregado todo por el hombre, por el ser humano, por usted también que está escuchando. Así que es a través de esta Santa Biblia, es como Dios se comunica con el hombre. En el libro Dios nos cuida, página 225, también dice: nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso
y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Será su estudio a través de los siglos sin fin. En este párrafo, la inspiración nos muestra que nuestro planeta, cada cosa que sucede, cada acontecimiento que se realiza, el universo entero está con los ojos puestos fijos en el desarrollo de los eventos de esta tierra. Dice que es el libro de texto donde ellos están estudiando cómo es el amor de Dios, donde los ángeles desean mirar y cómo es la evolución del pecado, del mal, y también cómo Dios tiene poder para rescatar al ser humano de cualquier pecado. Ese es el propósito de nuestra existencia y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios, porque cada símbolo, cada acontecimiento de la Biblia es un evento mucho más profundo de lo que aparentemente se puede observar. Y se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la fe que se debe desarrollar, y por supuesto también se manifiesta el amor que tuvo Dios y la paciencia para soportar todos los eventos del pecado. Pero el amor de Dios se manifiesta también. Así que no son solamente en la Biblia, en este libro de texto, no son solamente historias que eran para el pueblo de Israel o para el mundo antediluviano, antes de la existencia de Israel, o para Isaías, o para el tiempo de los romanos. No era solamente eventos para ese tiempo, sino que, como lo vamos a ver, aquí hay profecías en la vida de los hombres, en los sucesos que ahí narra, y que van a permanecer y tienen distintos cumplimientos a través de la historia. Tuvieron un cumplimiento en el pasado, tienen un cumplimiento hoy en nuestros días, pero también se van a cumplir en el futuro, en lo porvenir, por la eternidad. Porque cuando Dios habla, su palabra no es solamente para un evento local o para un tiempo diminuto en la eternidad, que son estos 6.000 años de pecado. No es solamente para nuestra existencia, sino que en lo que está sucediendo aquí es el libro de texto, el estudio de todos los ángeles, y va a ser por toda la eternidad esta santa palabra. Cada reglón, cada frase, cada oración tiene un significado mucho más profundo. Y entonces Dios usó figuras y símbolos para darlo a entender al hombre. Y como vimos, usó la zarza ardiente cuando Jehová Dios se le aparece a Moisés, porque ahí también ya en ese arbusto que se veía en el desierto, que estaba ardiendo pero que no se quemaba, Dios tenía un mensaje también. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. No usó un árbol fenomenal, no usó el mejor y el más lindo de la vegetación que puede existir en esta tierra, usó un simple arbusto, una zarza, porque quería mostrar Dios su humildad, su sencillez. No usó lo mejor. Cada símbolo, en cada figura, en cada sombra, tenemos para nosotros algo mucho más abarcante de lo que habíamos pensado durante mucho tiempo. También en la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, porque Dios se comunicaba por medio de esa columna con Israel. Estaba Cristo, después dice el apóstol que estaba Cristo en esa nube y en esa columna. Así que también a través del santuario, a través de las visiones, a través de los sueños, también a través de la vida y hechos de los profetas y de los apóstoles. No es solamente la narración de eventos puntuales para ellos. Quería Dios demostrar mucho más también en la vida de Cristo. Por ejemplo, lo vamos a ver en la vida de Jeremías, cómo él, su persona, es usado como símbolo de acontecimientos mucho mayores. Vamos a verlo en Jeremías capítulo 27, versículo 2. Jehová le dijo a Jeremías, cuando venía ya Nabucodonosor con su ejército para sitiar la ciudad, para destruirla posteriormente. Y en ese contexto es que Jehová le dijo a Jeremías, hazte una correa y un yugo, y ponlos sobre tu cuello.
ese evento tenía un significado mucho más amplio, porque el hecho de que el profeta se haya puesto sobre sus hombros un yugo, quería decirle a la nación que el profeta era un símbolo, era una señal de que los pueblos y los reinos y las naciones debían someterse al poder de Babilonia, al poder de Nabucodonosor. Y a través de esa forma, de esa figura, Dios estaba comunicando con su pueblo. En el versículo 8 señala: a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré con espada, hambre y peste, dice el Señor, hasta que los acabe yo por su mano. Así que ese evento que estaba realizando Jeremías tenía un mensaje mucho más profundo, de que Dios iba a castigar a todos aquellos reinos que no fueran súbditos del rey de Babilonia, ni pusieran en su cuello bajo el yugo de este rey. Y aquí ya tenemos la primera figura de ese evento en mayores, porque esta ciudad de Jerusalén, que posteriormente fue destruida por Nabucodonosor, Dios le había advertido que debían rendirse y someterse, pero como ellos no quisieron hacerlo, fue destruida. Pero esta destrucción de la ciudad de Jerusalén es mucho más amplia, porque después nos vamos a dar cuenta que tanto la destrucción en los días de Jeremías y la destrucción de Jerusalén en los días de los apóstoles significaba que de esa manera como fue destruida, va a ser destruida este planeta en nuestros días, en sus días. Así que no era solamente un evento para el pasado lo que estaba ilustrando Dios a través de este profeta Jeremías y a través de este yugo. Y así vamos a encontrar nosotros que las profecías tienen un cumplimiento múltiple. No solamente se aplicaban para el tiempo pasado, sino que además tienen otro cumplimiento y muchos más. Solamente que no los hemos estudiado y Dios ahora los está revelando para su santa gloria, porque el fin ya viene y está muy cerca. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Ezequiel, otro profeta, el cual se usó como símbolo y señal también su vida para demostrarles al pueblo de Israel su sufrimiento grande que iban a tener si no obedecían a Dios. ¿Y qué le pasó a este profeta? La señal era que se le iba a morir su mujer. ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! Usar la vida de este hombre para dar un mensaje de advertencia muy especial. Está en Ezequiel 24:16. He aquí, te quito yo de golpe tu deleite, no endeches ni llores, le estaba diciendo Dios a Ezequiel. Os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Entonces hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y en la mañana hice como me fue mandado. Y en el versículo 24, después que se le muere la mujer a Ezequiel, y le quitan de golpe su deleite, Dios le dice: no llores ni endeches, porque Dios tenía un propósito mucho más amplio en el sufrimiento de este profeta Ezequiel. Y él hizo lo que Dios le estaba ordenando, a pesar del dolor, de la situación difícil de haber perdido a su esposa, a su amada. ¡Qué impresionante! En el capítulo 24, versículo 24, dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis cuando esto ocurra. O sea, en otras palabras le está diciendo que lo que le había sucedido a Ezequiel era una señal de lo que les iba a suceder a todo el pueblo, que así de esa misma forma les iba a ser quitado su gozo. Y iban a gemir, iban a sufrir mucho por haber desobedecido la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Así que ahora encontramos que Ezequiel acá dice claramente en el versículo 24, Ezequiel pues os será por señal, porque cada evento, cada vida, cada acontecimiento de la vida de estos santos varones era una ilustración de cómo Dios va a actuar y de cómo van a ser las cosas. No eran solamente visiones y sueños, sino que en la vida misma, los actos que ellos realizaban, estaba un mensaje más de fondo involucrado. Ahora, si nosotros estudiamos más personajes, por ejemplo, tenemos también a Abraham, que se le había prometido que de su simiente iba
a ser bendecida a todas las naciones, cuando en ese momento la esposa de Abraham era estéril, o sea, Sara no podía concebir, pero se le da la promesa indicaba que iba a ser heredero de Canaán. Sin embargo, después en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, se señala que no iba a ser solamente Canaán, iba a ser también el planeta, el mundo entero, porque a través de la tierra de Canaán, Dios está usando otro símbolo, otra señal de que lo que le sucedió al pueblo de Israel en Canaán está representando al mundo entero. Era un mensaje mucho más amplio en el evento que a Abraham le tocó vivir. En Nehemías 9, versículos 7 y 8 dice: Tú, oh Jehová, eres el Dios que elegiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón ante ti e hiciste con él el pacto de dar a sus descendientes la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo. Y cumpliste tu promesa porque eres justo. Qué bonitas palabras las que señala Nehemías con respecto a Dios, que él cumplió la promesa que le había hecho a este hombre Abraham, de que de su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. Pero acá la palabra santa señala que Dios le había prometido la tierra de los cananeos, del hitita, del amorreo, del fereceo, etc. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Romanos 4:13, dice: No por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acá el apóstol Pablo ahora señala que en realidad a Abraham se le había prometido toda la tierra, no solamente la tierra de Canaán, porque a través de estos personajes y de toda la Biblia, Dios tiene el propósito de que este libro sea el libro de texto para el universo por toda la eternidad. No solamente acontecimientos locales que van a quedar en el pasado, cuando llevemos 1000 años, llevemos 100.000 años, 100.000 millones, van a quedar en el pasado. No es así, porque tenía Dios en mente la eternidad, que por todo ese tiempo vamos a estudiar este santo libro, porque es un cofre que se sacan cosas nuevas y cosas viejas. Nunca se acaba la sabiduría que está ahí envuelta, porque es la mente de Dios que la escribió. Sin embargo, en esta serie vamos a ir estudiando las profecías, pero las más extraordinarias profecías que están en la ley de Dios. Y para saber ahora cuál es la ley de Dios, debemos estudiar en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, 8, 14. Porque quizás usted piense que solamente son los 10 mandamientos la ley de Dios. Pero la pluma inspirada del Espíritu Santo escribió otra cosa. Por ejemplo, hablando del buey que trilla, una situación local y puntual agrícola del pueblo de Israel, el apóstol Pablo lo señala diciendo que estaba escrito en la ley. Y en los 10 mandamientos nunca se ha escrito algo acerca del buey que trilla. Vamos a leerlo. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 14, dice así: ¿Digo esto al mundo humano? ¿No lo dice también la ley? Y aquí el apóstol Pablo, en este versículo 8, señala que va a hablar de la ley. Cada vez que en el Nuevo Testamento se usa la palabra ley, se está refiriendo a lo que el apóstol Pablo señala en el versículo siguiente, en el 9. Porque la ley de Moisés está escrito. La ley es la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo, y de los que sirven del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. De acá, de esta lectura, se pueden rescatar muchas cosas. Primeramente, señala que la ley de Moisés es la ley. En segundo lugar, dice que lo que se escribió en esta ley, que era una situación puntual, agrícola, en este caso para cuando el
el buey tenía que trillar, tenía que pasar para poder cosechar, se le debía permitir comer del trigo y no ponerle un trapo para que no lo pudiese hacer. No había que realizar eso. Pero no era solamente una situación agrícola. Eso es lo que queremos demostrar a través de este texto. Que se usó esa situación local y puntual de la agricultura para dar una enseñanza mucho más profunda y mayor. Porque acá dice el apóstol en el versículo 10, pues por nosotros está escrito. Tenía un significado mucho más amplio. Y ahí habla, ¿no es cierto?, de que el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Tenía una enseñanza mucho más profunda que simplemente una situación agrícola. Y así, a través de toda la Biblia y a través de toda esta ley, que es la ley de Moisés, o sea, Génesis, cuando hablamos de la ley de Moisés estamos diciendo, nos referimos a Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Todos esos 5 libros, aunque después se le añadió el libro de Josué. Todo eso es en realidad la ley. Y eso se encontraba, lo del buey que trilla, se encontraba en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey que trilla. De ahí lo estaba tomando el apóstol Pablo, y en el versículo 8 habíamos dicho que dice, ¿no lo dice también la ley? Porque eso es, querido oyente, realmente la ley de Dios. Vamos a ver más ejemplos. Hablando de este mismo tema del diezmo, en Hebreo, capítulo 7, versículo 5, nuevamente el apóstol Pablo dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Si usted pensaba que la ley eran solamente los 10 mandamientos, acá dice que también el diezmo es un mandamiento, según la ley, y en los 10 mandamientos en ninguna parte señala que haya que dar el diezmo. Eso aparece en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. He dado a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio, por su servicio en la tienda de la reunión. Esa parte de la escritura a la cual Pablo se estaba refiriendo, al libro de Números. Antes se estaba refiriendo al libro de Deuteronomio. Y también dice que lo que estaba escrito en este libro de Números son mandamientos, porque los 10 mandamientos son importantes y están vigentes, incluido el 4º mandamiento que habla del día sábado, pero además la ley es más amplia. Son los 5 primeros libros y están ahí incluidos en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Vamos a ver otro ejemplo. Hablando acerca de las fiestas de Jehová, que también lo vamos a estudiar, aunque algunos pueden pensar que eran solamente para los judíos, pero miren lo que dice acá, porque también lo vamos a estudiar, que también tienen otros cumplimientos, que es lo que estamos estudiando. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. El rey, o sea, este es el rey Ezequías, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y de tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Nuevamente, si usted cree en la palabra de Dios, si usted dice que la Biblia es realmente la voluntad del Padre, debe creer en lo que está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. Y ahí señala que la ley verdadera es donde está escrito, en este caso, el día sábado, la luna nueva y la fiesta solemne. El día sábado está escrito en Éxodo 20, la luna nueva está escrito en Números capítulo 28 y las fiestas solemnes están escritos en Levítico capítulo 23. Y señala Dios a través de su escritura como está escrito en la ley de Jehová, porque eso es realmente la ley de Dios. Si usted va ahora al último versículo del último capítulo del libro de Levíticos, que se encuentra en el capítulo 27, versículo 34, donde termina el libro de Levítico, ahí dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová en el monte Sinaí. Es importante que destaquemos que acá señala que también todo lo que escribió Moisés en el libro de Levítico son mandamientos. Porque realmente nosotros pensábamos durante muchos años que solamente los 10 mandamientos eran mandamientos, pero no es así. Estudiando la escritura, ella apunta en otra dirección, que era más amplio. Por eso dice
en Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y es eso lo que queremos estudiar en esta serie. Por eso esta serie se llama Las extraordinarias profecías en la ley de Dios, o sea, las profecías que vamos a encontrar en los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia. No eran solamente para los israelitas. Durante todos estos programas vamos a ir dando mucho más evidencia de los textos que estamos viendo. Y si usted quiere más evidencia con respecto a este punto, puede solicitar el folleto La Ley Olvidada, o los 5 temas en audio, el carácter de Dios en su ley, donde se explica 80 páginas de versículos y de textos, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, donde señala esto mismo. Hay mucha evidencia de lo que estamos diciendo. Y vamos entonces a empezar nuestro estudio de los cumplimientos proféticos en la ley, empezando en Génesis capítulo 1, versículo del 3 al 5. Ya desde el comienzo vamos a darnos cuenta que hay maravillas en la ley de Jehová. Por eso decía en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque estamos llegando al tiempo del fin. Y todas estas cosas van a salir a la luz para que el pueblo se aperciba y haya fe en la tierra. Porque el propósito de la profecía, el propósito del evento que va a suceder a futuro, es fortalecer, es crear la fe en el corazón del pueblo de Dios. Ese es el objetivo que Dios tiene para que cuando Cristo venga, encuentre fe aquí en la tierra. Y Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo que esté en pie en su segunda venida. Pero debes tú conocer la palabra, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 1, como habíamos dicho, en el versículo 3. Dice así: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Empezando ya la Sagrada Escritura, en este relato muchas veces visto tan simplemente, estamos viendo el primer cumplimiento profético, el primer evento que sucede y que se va a repetir a través de los años. En este primer día, cuando Dios empezó su obra creadora, creando los cielos y la tierra, hay mucho más en la Santa Palabra con respecto a esto. Y eso es lo que vamos a estudiar. Empezó Dios su obra creadora en el primer día con la luz, segundo, tercer día, y durante esos 3 primeros días, la luz que alumbró a este planeta fue la luz misma divina, y la cual hizo que los árboles, las flores, las plantas pudiesen existir. Porque en el 4º día recién crea el sol y la luna. Y en esa semana maravillosa, en el 6º día, concluyendo ya esta obra creadora, Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí se introduce el ser humano en este relato, en esta historia, del cual tú eres descendiente. Y va a afectar tu vida, lo que vamos a presentar. Y dice entonces, y fue la tarde y la mañana, el día 6º. Génesis 1:31. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º, o sea en el sábado, la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. En estos elementos que tenemos, el primer día de la creación, que fue del primer mes y del primer año, el día 6º, el número 6, la creación del hombre, y el número 7, que tiene que ver con el descanso que Dios tuvo en esa primera semana. Y ya en Éxodo 40, versículo 2, nosotros nos damos cuenta que también en el primer día del primer mes acontece un suceso muy importante, que fue el levantamiento del santuario donde comienza la adoración. No fue en otro día, sino que fue en este mismo día en el cual se inició la creación, porque los 2 eventos están relacionados. Dice en Éxodo 40, versículo 2, en el primer día del primer mes harán levantar el santuario, la tienda de la reunión. Y ahí empezó a funcionar este santuario donde Dios mismo se manifestaba en medio de los querubines con la chequina,
y hablaba con Moisés y con Aarón, Dios se manifestaba a su pueblo, empieza a funcionar el primer día del primer mes, porque no es coincidencia que sea en esa fecha. Ahora, no solamente fue ese acontecimiento en el santuario terrenal, en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Aarón. Si nosotros escudriñamos ahora lo que sale en la Biblia, en Ezequiel, capítulo 45, versículo 18, ahí también nos habla del santuario. Pero este santuario que Ezequiel describe se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, al santuario que va a descender del cielo después de los 1000 años. A ese santuario está haciendo referencia Ezequiel. Y fíjense lo que dice acá. En Ezequiel 40, versículo 2. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Ezequiel está describiendo este santuario maravilloso que estaba en un monte muy alto. Ese monte es el monte de Sión. Se hace el paralelo con lo que escribió Juan en el Apocalipsis, que también cuando él ve descender la santa ciudad, también aparece este monte muy alto. Está en Apocalipsis 21, versículo 10 en adelante. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí está haciendo referencia después del milenio, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y acá Juan sigue señalando las características de la Nueva Jerusalén, del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, porque el santuario que levantó Moisés aquí en la tierra es figura y sombra del verdadero santuario donde está Jesús ministrando en el cielo en favor del pecador, del cual nosotros formamos parte. Usted forma parte de esa intercesión porque Jesús está abogando en su favor, siempre y cuando usted quiera esa intercesión, porque Dios no puede interceder si usted no lo quiere. Pídale a Dios el perdón de los pecados, porque tiene un abogado en el lugar santísimo, en el cielo, en este maravilloso santuario, en esta Nueva Jerusalén, que intercede por sus pecados. Gloria a Dios. Qué maravilloso amor es el que Dios está prodigando a esta raza que está en pecado. Y este templo que nos habla Ezequiel es la misma Nueva Jerusalén, porque dice, y me puso sobre un monte muy alto. Es lo mismo que habla en Miqueas capítulo 4, versículo 1, donde dice que la casa de Jehová es cabecera de los montes, porque está en un inmenso monte. Y dice Juan, el apóstol, que acá este tabernáculo de Dios tiene 12 puertas, y que los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel están inscritos en estas 12 puertas. Este santuario que habla Ezequiel también tiene las 12 puertas, y con los nombres de las tribus de Israel inscritos en esas puertas. Está en Ezequiel capítulo 48, versículo 19, ya casi terminando el libro, porque él le empieza a narrar un santuario maravilloso, extraordinario, desde el capítulo 40 al capítulo 48, un santuario que jamás ha existido en este planeta, porque cuando usted empieza a leer esos capítulos, se da cuenta que las dimensiones, se da cuenta que las formas, todo lo que ahí relata, son cosas que ojo no ha visto, ni han subido en corazón de hombre, son casi incomprensibles, porque se está refiriendo a lo que Dios tiene preparado por la eternidad. Por eso es que este templo que ve Ezequiel también tiene las 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel, igualito que la Jerusalén celestial. Está en Ezequiel capítulo 48, versículo 19, terminando el libro de Ezequiel casi. Dice, y los que sirven a la ciudad serán de todas las tribus de Israel, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, etcétera. Y ahí empieza a mencionar las 12 puertas, porque tenía 3 puertas para cada punto cardinal. Y fíjense que este templo, este santuario que ve Ezequiel, dice que los que sirven a la ciudad serán
de todas las tribus de Israel, lo mismo que señala la característica con respecto a la Nueva Jerusalén, que van a ser 12.000 de cada tribu, y ahí van a vivir o van a ministrar los 144.000, lo mismo que dice acá, que son de todas las tribus de Israel. Ahora, también lo podemos identificar que realmente está hablando de la Nueva Jerusalén cuando dice que de este tabernáculo sale un río de agua de vida del trono de Dios, de la Nueva Jerusalén. Cuando la relata el apóstol Juan, señala eso y ve el árbol de la vida también. Está en Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Después el ángel me mostró el río del agua de la vida, reluciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y en Ezequiel también señala lo mismo, que del interior de esta casa salen aguas, que el que entra en ellas van a vivir. Lo mismo que señala acá, en otras palabras, que es el río del agua de la vida. Está en Ezequiel 47, versículos 1 y 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Dice que salían aguas por debajo del umbral de la casa. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este templo no es un templo terrenal, jamás hemos visto este acontecimiento, porque es sobrenatural, de tal manera que el que entrare en esta agua que está mostrando este templo va a vivir, porque está haciendo referencia al río de agua de vida que sale del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, porque es el mismo. Por eso cuando a Ezequiel le empieza la visión, dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Era un templo, pero era más que un templo, era una ciudad, es la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque cuando se establezca esta Nueva Jerusalén, va a suceder lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Notemos, el mismo primer día, el mismo primer mes que había comenzado en la creación, cuando Dios dijo, hágase la luz, ahora en la eternidad va a tener otro cumplimiento que está profetizado aquí en este libro de Ezequiel. Lo mismo que estamos viendo en este tema, cumplimientos proféticos múltiples. Porque así es tan amplia, es tan rica la Santa Palabra, porque ahí está envuelta la sabiduría de Dios, la cual Él te está otorgando para que tú te salves y tengas fe, que Él tiene el poder y el control de todos los acontecimientos del universo. Ese es el propósito. Y este primer día, de este primer mes, en el cual Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios termina la labor creativa y descansa, lo hizo en el séptimo día. Y ese séptimo día, o sea el día sábado, que fue el primer sábado de la creación, introduce el 7 en la historia y en las profecías también. Como en este primer sábado Dios descansa e instaura un mandamiento que estaba en la ley. Sin embargo, el hombre peca y es echado del Edén, y para recordar la obra redentora de Cristo y que en algún momento iba a morir el Mesías, se instaura lo que se llama la fiesta de la Pascua. ¿Y qué día puso Dios en esa fiesta de la Pascua donde se mataba el Cordero? Juan el Bautista dijo, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de la Pascua era el día 14, el día 14 de Nisan. ¡Qué increíble! Para poder redimir al hombre que había pecado. Entonces, somos propiedad de Dios por creación, que cuando nos creó y descansó en ese séptimo día, el día 7, en ese sábado, es la señal de que es Dios nuestro creador. Pero cuando el hombre peca, para rescatarlo, le da entonces el día 14, lo vuelve a comprar por segunda vez en la cruz del Calvario.
Y para eso estaba indicado este segundo sábado de la creación. El primer sábado indicaba la creación. El segundo sábado indicaba que Jesús iba a morir en el día 14, pagando la deuda, comprando de nuevo al hombre a lo que se había perdido, a lo que se había extraviado. Qué impresionante. Y Dios dejó también en Levíticos capítulo 23, aparte de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, que caían desde el 14 hasta el 21. O sea, nos llevaba del primer mes, nos llevaba esta fiesta ahora al tercer sábado de la creación. ¿Qué significa? Vamos a verlo entonces en este mismo templo que se le mostró a Ezequiel en este capítulo 45 que estábamos señalando. Porque es tan amplia la sabiduría de Dios y los misterios y las profecías que Dios ha dejado para que haya fe en esta tierra cuando Él vuelva por segunda vez. En Ezequiel 45, 19, 23 señala: así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Y hará expiación por la casa. Notemos, señala el primer día del primer mes y también señala el séptimo día. Ahora en el versículo 21. Y harás expiación por la casa el mes primero. A los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura. Y en los 7 días de la fiesta solemne, o sea, esto de los panes ácimos, ofrecerá holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días, porque Dios está usando estos símbolos, estas sombras, para darnos una enseñanza tremenda. Porque aquí nos está hablando del primer día, del primer mes, del primer sábado, del segundo sábado que fue el día 14 y del tercer sábado que fue el día 21. Y el primer día del primer mes está recordando, porque va a ser el recordatorio, va a ser la fiesta de adoración a Dios por la eternidad, porque van a ser días de adoración también. El primer día del primer mes vamos a recordar el primer día de la creación. El séptimo día va a ser el primer sábado de la creación. El día 14, que es el segundo sábado de la creación, es la liberación del pecado con la muerte de Cristo. Pero el tercer sábado, que son los panes sin levadura, está representando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. También lo sacó en el día 14, y durante esos 7 días que transcurrieron, ellos fueron avanzando al Mar Rojo, y cruzaron ellos en el día 21, y fueron libres. Y ahí entonces Dios mandó que se cerrara el Mar Rojo, y murieron todos los egipcios. Porque en ese evento que le sucedió, que era puntual de los hijos de Israel, su liberación, estaba representando, después del milenio, cuando los pecadores se han exterminado y el pecado se ha erradicado del universo, porque ahí mueren los egipcios y muere Faraón, que están representando a los demonios y al diablo, porque Faraón está representando al diablo. Y lo encontramos entonces en esta simple vislumbre que estamos realizando, de que realmente las palabras que Dios usa tienen más de un cumplimiento. Y imagínense que estamos partiendo desde el Edén, con Adán y Eva, y estamos hablando del milenio, cuando ya se ha purificado el universo de pecado. Qué impresionante. Porque así es la palabra de Dios, así es como ella trabaja. Por eso no es de extrañarse que cuando leímos en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 3, el rey, dice, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y de tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Porque no eran solamente algo para el pasado, para los israelitas, tienen muchos cumplimientos. Y sobre todo, lo que hace referencia acá, las fiestas, la luna nueva, las fiestas solemnes. Todo eso que vamos a ir estudiando en esta serie. Por eso escribió Dios en Levítico 27:34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová en el monte Sinaí, porque todo esto se refiere con la ley. Y hay extraordinarias profecías en la ley de Dios, como ya estamos viendo. Ahora, no solamente era el tema del buey que trilla, una especificación agrícola para el pueblo de Israel que tenía otro trasfondo, una enseñanza mucho más profunda que aplicó el apóstol Pablo. No solamente era eso, es todo, querido oyente, es toda su santa palabra. Por ejemplo, vamos a tocar lo que son los años sabáticos
vamos a tocar un poquito lo que son los años sabáticos y los jubileos. Por si usted no lo sabía, Dios escribió en el libro Levítico, capítulo 25, que la tierra debía ser sembrada durante 6 años y debiera tener descanso. La tierra no se iba a sembrar el año 7º. Eso es lo que se llama el año sabático. Así como hay 6 días de trabajo y un día de descanso, también hay 6 años en que se siembra la tierra y el 7º se debía descansar. Esta es la especificación agrícola que Dios le dio al pueblo de Israel. Está en Levíticos, capítulo 25, versículos 3 y 4. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra. Eso es lo que venimos hablando. Y además tenía lo que se llama el jubileo, que también tenía que descansar la tierra, no debía sembrarse, pero era cada 50 años. Está también ahí mismo en Levítico 25, pero en el versículo 9 y versículo 10. El Señor dijo, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años, y santificaréis el año 50 de ese año, o será por jubileo. Es importante que destaquemos que acá, cada 50 años también había que descansar la tierra. Y esto no era solamente porque a Dios se le ocurrió, porque también te da un beneficio para las plantaciones, para los sembrados, para todo lo que el hombre cultive, porque Dios es tan sabio, pero además tenía una enseñanza profética, y en esos años que no había que sembrar, había que comer de lo añejo. En Levíticos capítulo 26, versículo 10 dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Nos vamos a dar cuenta que a través de estas especificaciones se vuelven a repetir a través de todos los siglos que vinieron después, que fueron dadas. Y ya desde antes, si nosotros analizamos lo que es el diluvio, cuando Dios destruyó esta tierra por agua, cómo estos elementos están ahí involucrados y que están volviéndose a cumplir, porque en cada año sabático, en cada jubileo, han habido eventos importantes. En cada año sabático siempre ha habido castigo para el malo, ha venido entonces la tribulación, la angustia para el impenitente, pero liberación para el pueblo de Dios. Y también el jubileo también existe lo que es la liberación para el pueblo de Dios, la ayuda divina. Y en el diluvio, avanzando en este libro de Génesis, que es la ley, tenemos ese evento que Dios castigó al mundo por medio de agua, porque se habían rebelado contra su santa palabra, contra su ley, que ya venía con Adán y Eva. Y es importante darnos cuenta que este diluvio se produjo efectivamente en un año sabático, en un año de descanso de la tierra, y después de ese año vino el jubileo. Vamos a ir estudiando entonces esta profecía, que está increíblemente en el relato del diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 13 señala, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que yo la destruiré, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Y Dios señaló a Noé, porque lo encontró justo en su generación, Génesis 7.1, y fue encomendado a Noé para edificar el arca. Y todos estos relatos que vamos a ver, tienen un propósito mucho más amplio que la simple destrucción hace cerca de 4.000 años atrás. Porque el Señor Jesús toma este relato y señala en Lucas 17:26, lo pone como ejemplo de lo que va a suceder ahora en nuestros días. En Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose cuando Él venga en su segunda venida. Así mismo va a ser. No solamente se estaba refiriendo a que iba a venir una destrucción, sino que los elementos que están involucrados en el relato del diluvio se van a manifestar también en este tiempo del fin. En ese año, en el año que vino el diluvio, fue el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo. Y se le había dicho a Noé, en Génesis 6:21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, esto es para los animales. Y entonces Dios le dijo que hiciera esa provisión. Y vino el diluvio en el año 600 de la vida de Noé,
y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí tenemos otro periodo profético que está señalado en este tiempo de dificultad, en este tiempo de angustia que tuvo que vivir la familia de Noé por 40 días y 40 noches, porque aquí también se empiezan a repetir en la vida de David cuando lucha contra Goliat después de los 40 días. Entonces se produjo que Goliat fue vencido por David. También cuando Jesús asciende al cielo después de su muerte, cuando él resucita, dice que pasaron 40 días y resucitó. Este dato es muy importante, porque los ángeles le dijeron a los apóstoles: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así como lo habéis visto, va a regresar, porque ahí en esos 40 días que estaban señalando, así como se fue, va a volver, amigo que me escucha, exactamente así, con todos los detalles que involucraban eso. Y eso también estaba reflejado aquí en estos 40 días. Y que están representando también los 40 años finales de este planeta. Porque cuando Noé empezó a construir el arca y a predicar que el diluvio venía, pasaron exactamente 120 años. Y los 10 mandamientos señalaba que Dios iba a tener misericordia hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí nosotros tenemos generaciones involucradas. Así, rápido, voy a decir, porque lo vamos a comentar en los programas sucesivos, que una generación dura 40 años, una generación profética. Y pasaron 3 generaciones. Y cuando se cumplieron esos 3 generaciones, que son 40 años, más 40 años, más 40 años, o sea 120 años, vino el diluvio, exactamente como señalaba Éxodo capítulo 20, hasta la tercera generación. Es impresionante cómo toda la Biblia está relacionada. Y para avanzar, en Génesis 7:24 dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. No es coincidencia que se dé también este dato, porque después en Apocalipsis nos damos cuenta que el castigo sobre los hombres a través de las plagas, hay una plaga que va a durar exactamente 150 días, porque este periodo de los 150 días en que las aguas estaban sobre la tierra está representando los 150 días de castigo que va a recibir por una de las plagas, porque tienen un segundo cumplimiento. El Señor Jesús ilustra o compara la destrucción de los días de Noé con la segunda venida. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Así que no era solamente Noé el que estaba construyendo, también habían otros que le ayudaban. Y entonces, también nosotros tenemos que el año que empezó este diluvio fue en el año 600 del patriarca Noé. Y si nosotros estudiamos entonces lo que es la vida de los 10 primeros patriarcas en la Biblia, vamos a llegar al año 600 de Noé. Y qué sorprendente lo que vamos a encontrar. Está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, para que nos demos cuenta que este diluvio está relacionado en muchos aspectos, y también están los años sabáticos involucrados aquí y el año del jubileo. En Génesis capítulo 5, versículo 3, habla la cronología de los 10 primeros patriarcas. Empezando dice así: Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Por lo tanto, cuando Adán tenía 130 años, dice que engendró a Set. ¿En qué año nació Set? Nació a los 130 años, desde que fue la creación. Después que nació Set, en el versículo 6 ahora, Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enós. Cuando nació Enós, nació 130 más 105, o sea, 235. Después en el versículo 9, dice que Enós tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán, o sea, 235
más los 90 años, son 325 años. Cainán nació en el año 325 desde que fue la creación. Y en el versículo 12 dice que Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalaleel, un poco difícil. Y 325 más 70 años nos lleva al año 395 de la historia de este mundo, cuando nació Mahalaleel. Versículo 15. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. O sea, 395 más 75 nos lleva al año 470. Fue cuando nació Jared. En el versículo 18 dice que Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Tenemos 470, que fue cuando nació Jared, y en el año 162 engendró a Enoc. O sea, Enoc nació en el año 632. Este hombre, Enoc, fue muy especial porque Dios se lo llevó al cielo, sin ver la muerte, porque está representando la segunda venida también, los que van a ser llevados al cielo sin ver la muerte. Y dice que cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. O sea, 632 más 65 nos da el año que nació Matusalén. En el año 697 nació. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. O sea, Lamec nació en el año 697 más el 187, nació en el año 884. En ese año nació Lamec, y Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo que lo llamó Noé. O sea, sería 884 más 182. Si usted suma ahora estas dos cifras, va a tener el nacimiento de Noé. 884 más 182 nos lleva al año 1066. Y la Biblia señala en Génesis capítulo 7, versículo 11, que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del agua del gran abismo, porque vino el diluvio en el año 600. Si usted suma 1066 más 600, llega al año 1666. El año 666 es el número de la bestia, el número del diablo, qué increíble. En ese año fue castigado este planeta. Si usted ahora divide 1666, lo divide por 7, va a encontrar que ese año fue el año séptimo, el año sabático, 238 de la historia de este mundo. O sea, en otras palabras, el diluvio fue en un año sabático, que fue en el año 1666, porque a través de la historia, usted, mientras estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre en año sabático Dios ha castigado este planeta. Es muy importante. Han ocurrido acontecimientos de castigo, pero también de liberación para el pueblo de Dios. Cuando Jesús empezó su ministerio en el año 27 de nuestra era, fue un año sabático, un año de reposo, que fue una liberación del pecado, porque Él trajo el mensaje del Evangelio para salvación, fue liberación para el pueblo de Dios. En el año 701, el rey asirio fue castigado, los asirios fueron castigados porque Dios envió un ángel y mató a 185,000 soldados. Los castigó Dios en ese año sabático, y así a través de la historia han ocurrido eventos de liberación del pueblo de Dios, pero también de castigo para los impíos. Y en este año sabático, 1666, Dios castigó al mundo a través de un diluvio, que increíble. Y como lo vamos a ver en los programas sucesivos, después, en el año 1667, vino el jubileo, porque Noé estuvo todo un año en el arca. Y terminó ese año 1666 y vino el jubileo en el año 1667. ¡Qué increíble! Porque todo aquí no suceden las cosas al azar, querido oyente. No es por casualidad que estamos viendo que es la mano de Dios la que está en su santa palabra. Otra forma de ratificar este año la encontramos en Conflicto y Valor, página 38, donde habla de que Matusalén estuvo ayudando a la construcción del arca. Matusalén y sus hijos y nietos vivieron en el tiempo cuando se construyó el arca. Ellos, con algunos otros, recibieron instrucciones de Noé y lo ayudaron a construir el arca.
O sea, Matusalén ayudó entonces a la construcción de este barco. Y en la historia de la redención, página 65, dice: Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio, y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de este cayeran sobre la tierra. Así que en el año del diluvio, el Espíritu Profecía, en la página 65 de Historia de la Redención, nos señala que murió Matusalén. Si usted suma el año que nació Matusalén, 697, más lo que duró su vida, porque él vivió 969 años, si usted suma 697 más 969 años, llega usted al año 1666, el mismo año del diluvio, y en el mismo año en que el Espíritu de Profecía dice que murió Matusalén y que vino el diluvio. Qué impresionante. Así que todas estas cosas vamos a ir estudiándolas en esta serie. Y hay mucho más, pero el tiempo no nos permite. ¿Sabía usted también que en estos años sabáticos, en el año del jubileo, hay 7 años sabáticos, y que ese número 7 estuvo aquí también reflejado en la historia de Noé? Porque cuando usted empieza a escudriñar la palabra y se da cuenta que el número 7 aparece 7 veces en esta historia. Cuando entran las 7 parejas de los animales, macho y hembra, cuando entran las 7 aves, etcétera, los 7 días que tenían que esperar antes de que viniera el diluvio, todo eso son 7 veces, porque ahí está manifestado en una representación en miniatura o simbólica, que ahí están los 7 años sabáticos. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, él señaló también 7 veces que venía la destrucción en los 40 años que iban a venir. Acá, en el tiempo del diluvio, estaban representados en los 40 días, pero la Biblia señala día por año te lo he dado. Y Jesús entonces, en su ministerio, señala 7 veces que iba a venir el castigo, que el cual le llegó después de esos 40 años. En el año 70, de la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús lloró, por ejemplo, ahí, en la muerte de Lázaro, ahí se realiza un anuncio. Cuando maldice la higuera, porque estaba representando esa higuera al pueblo de Israel, a través de símbolos y de formas, tienen más de un cumplimiento. No solamente tiene un cumplimiento, tiene muchos más, son múltiples. Y a través de la Biblia nos damos cuenta cómo la mano de Dios está guiando. Y eso es muy importante, porque ahora estamos viviendo nosotros el último jubileo. Y durante este último jubileo van a venir 7 años sabáticos, de los cuales el segundo año sabático, que va a venir el segundo castigo, que va a ser el segundo aviso también para la humanidad, va a comenzar, óigalo bien, va a comenzar en octubre de este año 2007 hasta octubre del año 2008. Ahí empieza el año sabático, donde el planeta va a tener otro aviso de que Cristo viene, va a ser el segundo, porque el primero ya vino en el año sabático anterior, que fue el 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Es muy serio todo este asunto de las profecías, porque van a influir en mi vida y en tu vida de una o de otra forma. Por eso, en Lucas 17:26 decía: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, porque hay mucho más significado, hay mucho más enseñanza. Por eso es que los profetas, tanto Elías, cuando estuvo los 3 años y medio de hambre, de sequía, Juan el Bautista, José, que representa a Cristo también su vida, está manifestando la bondad de Jesús, Caín y Abel, el bueno y el malo, el justo y el injusto, el conflicto de los siglos está en Caín y Abel, en Abraham, en Sodoma y Gomorra, en Jeremías, en Ezequiel, en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, en la destrucción de Jerusalén, David y Goliat. Todo eso son profecías para nuestro tiempo que van a tener otro cumplimiento. Por eso es que la ley de Dios es tan rica, es tan amplia, es tan maravillosa, que tú puedes confiar en tu Salvador personal, Jesús. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso, estos años sabáticos y estos jubileos se van viendo a través de toda la historia. Y habíamos visto en 2 Crónicas capítulo 31, versículo 3, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Porque la ley de Jehová son los 5 primeros libros, mucho más amplio, es muy rica. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, dijo David el salmista.
Y también él escribió en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No solamente vas a encontrar perfección en estos mandamientos, en estos estatutos, en esta historia, en estos relatos que aparecen en la Biblia y especialmente en los libros de Moisés. No solamente eso, sino que vas a encontrar un Salvador, un Señor que te ama y que puede convertir tu corazón, transformar tu vida, porque a través de este estudio tú vas a adquirir más fe en Jesús y vas a obtener la conversión también. Porque acá dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Las cosas secretas, dijo Moisés, pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara, por medio del profeta Amós, que no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar en que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, dice Conflicto de los Siglos, página 370, porque también la segunda venida está aquí narrada en el reloj profético de Dios que está en la ley de Moisés, específicamente en el libro de Levíticos, capítulo 23, y en el libro de Números, capítulo 28, que va a ser nuestro estudio posterior, si Dios así lo quiere. Y habíamos empezado diciendo este tema, tomando 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, donde dice, porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, Dios nuestro, permanece para siempre, gloria a Dios. Porque esta palabra va a permanecer por las edades sin fin, y Dios la ha dejado para que tú y yo podamos aprender y tener fe en aquel Dios que te creó. Así que puedes confiar tú en Jesús, tu Salvador. Damos gracias a Dios por este mensaje, y será, si Dios así lo permite, el próximo miércoles, con su programa Fe en Acción para gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús